Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el devocional de hoy. Hoy se trata de una historia muy emocionante en la Biblia. El título es La adoradora que cambió la historia. Una humilde mujer cambió la historia del mundo. Dios había cerrado la matriz de Ana. Ella no tenía hijos porque aparentemente Dios la había despreciado y podía haber renunciado a todo, haberse desesperado. Tenía todo el derecho a caer en la tristeza, el desánimo, el desaliento. Nada tenía sentido en su vida. La historia la pueden leer en Primera de Samuel, capítulo 1. Y Ana respondió adorando a Dios. Oraba y derramaba su alma delante de Él, a pesar de que tenía toda la razón del mundo para llenar su alma de amargura. Había encontrado su significado como persona, sentada en la presencia de Dios, cara a cara con Él, conociéndole y amándole, intentando comprender las razones de su manera de actuar, buscando en el fondo del corazón de Dios la razón de su propia vida, cara a cara con el mismo Dios que le había cerrado la matriz. Cada día se levantaba temprano para adorar a Dios, Primera de Samuel 1:19, y cada día era nuevo para ella porque su corazón ardía delante de Dios. Y aunque pasaban la semana, los meses, los años, sin que aparentemente nada ocurriera. La historia de Ana es la historia del mayor avivamiento en la historia de Israel. Y no comenzó con la familia del sumo sacerdote, tampoco lo hicieron los profetas o incluso más tarde la historia del Evangelio mismo. La majestad del reino de Israel en los años siguientes estuvo lejos de descansar en la vida de alguno de los dirigentes religiosos, mucho menos con la consagración de algún líder político o social. La historia comenzó con una mujer de una familia muy humilde, una mujer. La oración de esta mujer cambió al pueblo de Dios en Primera de Samuel 1:10, porque Ana en su sencillez había aprendido el secreto de la relación con el Dios Todopoderoso. En Primera de Samuel 1:15 dice: he derramado mi alma delante del Señor. Su situación era desesperada, su frustración enorme, su vida estaba llena de tristeza, tanta que su corazón parecía romperse por momentos, como dice Primera de Samuel 1:7, pero jamás lo hizo, porque vivía muy cerca de Dios. Todo lo que quería era glorificarle. Y si tenía un hijo, sería para Dios, en Primera de Samuel 1:11. Y cuando Dios le concedió su deseo, Ana trajo a Samuel al templo y lo dejó ahí, en el servicio a Dios, a pesar de que en la cultura de su tiempo una mujer no tenía sentido en su vida si no era madre. A ella no le importó seguir sola el resto de su vida. Su valor como persona descansaba en vivir al lado de su Creador, derramando su corazón delante de Él, adorando. Y mientras los hijos de Elí eran sacerdotes ahí en el templo, cuando Ana y su marido Elcana subían a adorar, escuchaban una y otra vez las historias de los hijos de Elí, el sumo sacerdote, sus mentiras, sus engaños, su odio hacia lo sagrado y su deseo de servirse a sí mismos. Pero Ana seguía adorando a Dios y subiendo al mismo lugar a pesar de la corrupción y el engaño. Ana y su marido, pobres, solo querían adorar a Dios. Ana disfrutaba en la presencia de Dios, aunque Dios había cerrado su matriz. Y eso sí, que no lo podía comprender nadie, ni siquiera el sumo sacerdote Elí, que la acusó de estar borracha, porque no podía entender que una mujer humilde y sin ningún sentido en la vida pudiese estar más cerca de Dios que él.
él que era el representante de Dios entre el pueblo. La veía adorar y se burlaba, veía cómo oraba al Padre y creía que estaba borracha. La Biblia nos enseña que los hijos de Elí se perdieron porque nunca fueron realmente servidores de Dios, mucho menos adoradores. Es muy triste que a veces ocurre lo mismo con los hijos de algunos dirigentes, pastores de iglesias, que la única referencia que tienen de lo sagrado son las críticas de sus padres hacia otros y su tristeza por un servicio al Señor que debería estar lleno de entusiasmo. Cuando nos preocupamos solo de las formas y somos capaces de creer casi borrachos o borrachas a aquellos que disfrutan en la presencia de Dios y los juzgamos, las consecuencias pueden ser terribles en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. En muchas ocasiones estamos más preocupados por las formas, las tradiciones, las estructuras y las actividades que por la vida espiritual de la gente. Y eso, mientras hijos lo notan enseguida. Ahora, ¿cuál será la razón de que hoy mismo siga ocurriendo algo parecido? ¿Por qué la presencia de Dios a veces es menos real para los líderes, ministros religiosos, que para algunos o para algunas sencillas personas en el pueblo? Y más aún, ¿por qué a los que están más cerca de Dios aparentemente, a los que realmente arden en su presencia, los que viven enamorados de Él, se les ve casi como borrachos? ¿Por qué muchos de los que hacen o se hacen llamar maestros y líderes espirituales y con títulos rembombantes no solo no son capaces de acercarse a Dios, sino que se burlan de los que desean hacerlo con todo el alma? Y mientras los hijos de Elí eran sacerdotes ahí. El pueblo había perdido la sensación de la maravilla de Dios en sus vidas y la habían cambiado por el frío y mecánico servicio de los sacerdotes. Como estudiábamos ayer, era más importante ahora el templo, el servicio, que Dios mismo. Y no es extraño que el avivamiento no comenzase en la familia de Elí, ni en ningún intérprete de la ley, ni en ningún maestro, enseñador o sabio religioso, ni siquiera en un juez. Todo comenzó con una mujer humilde que disfrutaba adorando a Dios, a pesar de que su vida estaba llena de tristeza. Lo diré de nuevo. Todo comenzó con una mujer humilde que disfrutaba adorando a Dios, a pesar de que su vida estaba llena de tristeza. Ahora, número 1, a Dios se le hace difícil dejar de oír nuestra oración y adoración. Dios respondió a Ana. Su corazón era tan diferente del de los demás. Dios había estado muchas veces a solas con esa mujer, consolándola y poniendo su mano sobre ella. Dios había llenado casi todos los vacíos que la vida dejó en su corazón. Aunque pasaban los años y Dios parecía ausente cada vez que le pedía un hijo. Y no es la misma situación que sufren miles de personas hoy, gente que ama profundamente a Dios y están dispuestos a hacer cualquier cosa para obedecerle y seguirle, pero parecen recibir solo amarguras y quejas de todos y cuando no insultos, mientras el tiempo pasa y las circunstancias no cambian. Pero Ana siguió adorando a Dios y a su tiempo Dios respondió, abrió su matriz. Dios siempre llega a tiempo, no se adelanta ni se atrasa. Y el hijo de Ana fue un verdadero ejemplo de consagración, de obediencia y de servicio al Eterno delante de todos. Y Ana volvió a derramar su alma delante de Dios. Dice la palabra, entonces Ana oró y dijo,
Mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre. Los que estaban hambrientos, aún la estéril da a luz, más la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Esto está en Primera de Samuel 2, del 1 al 10. Y de la misma manera que mucha gente sencilla y humilde, Ana conocía profundamente a Dios. No podía ser de otra manera. Había pasado toda su vida en la presencia de Dios, adorándole cara a cara. Ana había sentido en su mismo ser que Dios le había dado un lugar de honor en su presencia. Durante muchos años el único objetivo en la vida de Ana era postrarse delante de su Creador, intentando comprender la manera de actuar del Todopoderoso, estudiando su personalidad y disfrutando de Él cara a cara. Esta es la explicación por la que ella puede decir y expresar tanto del carácter del Señor, tanto que a lo largo de toda la historia su canción es tenida como una de las más completas descripciones teológicas del Dios de toda la Biblia, esta que acabamos de leer. Y una de las mejores cosas que podríamos hacer ahora es examinar detenidamente la teología de la canción de Ana, porque ella conocía profundamente a Dios. Y esa es la razón por la que encontramos muchas más características de Dios en esos pocos versículos que en muchas palabras de muchísimos maestros religiosos. Ana no había visitado ningún seminario para llegar a ese conocimiento. Ana no dice nada en su cántico de sus problemas. Todo lo que ella sabe y conoce es a Dios, y más nos valdría a nosotros aprender a vivir como ella. El mismo Dios que vivía tan dentro de su corazón estaba tan lejano para los sacerdotes. Y esa es la razón por la que Dios puso en el corazón y los labios de esta mujer la lección más importante de la adoración. En Primera de Samuel 2:8 dice: Dios levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Ana no solo disfrutaba de Dios, sino que había aprendido a estar sentada en su misma presencia. Su conocimiento de Dios era real, no era una teoría. Ana había sentido en su mismo ser que Dios le había dado un lugar de honor delante de él.
¿Y cómo llegó Ana a conocer esto? No pudo ir a ningún lugar donde le explicaran la ley, porque Ana era una mujer. Nadie habría perdido el tiempo con una mujer hablándole de estas cosas. Ella conocía al Creador, al Dios Todopoderoso, porque cada día estaba en su presencia, escuchando a su Señor, adorándole y abriéndole su corazón a Él. Ahora, número 2, la invitación de Dios está llena de significado para nuestra vida. Jeremías 9, 23 al 24 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entienda y me conozca. Al conocimiento de Dios no se llega con sabiduría, con poder o con riqueza. Para comprender a Dios hay que amarle, hay que buscar su presencia. La emoción que viven los salmistas, los verdaderos adoradores, al disfrutar del tiempo a solas con el Señor, es algo que queda muy lejano para muchos de nosotros. Lo conocemos casi todo de Él, pero no hemos aprendido a comprenderle, a pasar tiempo en su presencia. De la misma manera podemos conocer a un personaje famoso por lo que otros dicen de él, por lo que leemos en los medios de comunicación o por haberle visto algunas veces, pero no hemos llegado a un contacto personal ni a la amistad. Al conocimiento de Dios no se llega con sabiduría, con poder o riquezas. Para comprender a Dios hay que amarle, hay que buscar su presencia. Dios para nosotros puede llegar a estar casi ausente. Podemos conocer muchas cosas de Él solo porque las oímos o leemos. Y mientras tanto, Él quiere conocernos íntimamente. Quiere que nos acerquemos a su presencia a diario. Nos quiere a nosotros. Ana cantó el deseo de Dios cuando dijo que su objetivo es sentarnos a su mesa, que vivamos en su presencia. Dios eleva nuestra dignidad como personas, invitándonos a disfrutar con Él, a conocerle y a parecernos a Él. ¿Recuerdas? La adoración bíblica es aceptar la invitación de Dios a sentarnos con Él, aprendiendo de Él, a amarle y a obedecerle. Adorar es estar en la presencia de Dios con todas sus consecuencias. Lo diré de nuevo. Adorar es estar en la presencia de Dios con todas sus consecuencias. Ese es el secreto de nuestra relación con Dios, el secreto de la adoración, el secreto de la vida cristiana, el secreto de todo. Dios quiere estar con nosotros. Él nos salva, nos perdona, nos limpia, nos declara justos, nos da una nueva vida, nos hace santos, apartados, nos llevará un día al cielo y cientos de bendiciones más. Pero todo esto son bendiciones, solo bendiciones. Lo importante no es lo que Dios nos da. Lo más importante y trascendental es Él mismo. Si no lo comprendemos, podemos pasar toda nuestra vida deleitándonos y esperando sus bendiciones en lugar de disfrutar con Él. Y así jamás sabremos lo que significa adorar y jamás sabremos quiénes somos realmente, porque nuestro significado como personas nace cuando estamos cara a cara con Él. Lo más grande es vivir en su presencia y llegar a parecernos a Él. Dios desea vernos todos los días. Dios nos ha invitado a su mesa. La historia
de David también y de Mefiboset en 2 de Samuel capítulo 9 refleja una manera nítida de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dadas las características de la historia, no sería nada descabellado pensar que David había entendido el concepto de la invitación a raíz de sus conversaciones con Samuel, y éste lo había aprendido sin ninguna duda de su mamá, de su madre Ana. No podemos olvidar que David, él de alguna manera eh, copia las palabras del cántico de Ana en dos de sus salmos, en el Salmo 75 y el Salmo 113. Incluso María en el Nuevo Testamento, ella inspirada por Dios, también dice algunas de las frases en su alabanza al Señor después de la anunciación, cuando le dicen que va a concebir por obra del Espíritu Santo. La historia es crucialmente importante. David invita al hijo de su peor enemigo en 2 de Samuel 9 para devolverle toda su dignidad y sentarlo a su mesa de una manera permanente. La clave del comportamiento de David no es tanto el perdón, la restauración y la salvación de su enemigo. Lo verdaderamente trascendental es que David abre su propia mesa a la presencia de Mefiboset. David quiere estar con Mefiboset, tenerlo en su presencia todos los días de su vida. Nada podía dignificar más la vida de Mefiboset que ese pequeño detalle. Lean toda la historia con detenimiento en 2 de Samuel, el capítulo 9. Y de la misma manera, nada significaba más nuestra vida, o nada le va a dar más significado a nuestra vida que estar en la presencia de Dios, obedeciendo a la invitación de nuestro amado Salvador. Así es como vamos a la casa de un amigo. No necesitamos ni anunciar que vamos, porque siempre nos espera y se alegra de nuestra visita. Dios nos hace dignos como personas al desear estar con nosotros. Dios quiere que todos los días vayamos a comer a su casa. Quiere hablar con nosotros y escuchar lo que tenemos que decirle. Dios nos espera en cada momento de nuestra vida, como se espera a un amigo a quien no necesitas invitar. Un amigo que puede llegar en cualquier momento a tu casa para pasar un rato contigo. Un amigo que siempre es bienvenido porque le amas profundamente. Dios quiere estar con nosotros. Es cierto que quiere que sepamos más de Él. Es cierto que desea que le sirvamos. Jamás se puede negar que Dios anhela que trabajemos para Él y hablemos a los demás de su gloria. Sin embargo, el mayor deseo de Dios es que nuestro corazón esté cerca de Él. Deuteronomio 5:29 dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me amaran y temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Deuteronomio 5:29. Dios te ama. Ama tu corazón, tu vida, lo que tú eres. Dios desea llenarte de los tesoros de su carácter. Tú y yo tenemos significado como personas, porque Dios mismo lo ha dado todo, incluido a su propio Hijo, para mostrar su gracia y llegar a conocernos de una manera personal, para invitarnos a su mesa. Y mientras tanto, ¿dónde está nuestro corazón? Número 3, solo hay una respuesta válida al amor de Dios. Dios te ama, ama tu corazón, ama tu vida, lo que tú eres. Y no puede ser posible que conozcamos lo que Dios ha hecho por nosotros, que sepamos que un día cambió nuestra vida, que incluso hablemos a otros de su amor, mientras nuestro corazón está frío,
e insensible. Los hijos de Elí vivían así. Desgraciadamente, mientras hacían su trabajo como siervos de Dios, su corazón estaba tan lejos de Él que todo el pueblo podía verlo. Vivían una mentira permanente. Nuestro amor a Dios debe ser único. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios deja muy claro que no admite rivales en la adoración. Éxodo 25 dice que es un Dios celoso y que el corazón es la clave de la misma adoración. Deuteronomio 6:5, Deuteronomio el capítulo 11, Primera de Samuel 12:24. Incluso en situaciones como la consagración del templo, es Deuteronomio 6:11. E incluso en situaciones como la consagración del templo por Salomón, el corazón es mencionado una y otra vez como fuente del amor al Señor. En Primera de Reyes 8:39, 8:45 y 8:48. El corazón como centro de la vida, de los sentimientos y de las decisiones es mencionado una y otra vez en la palabra de Dios como clave en su presencia. Y pocas cosas hoy tan inútiles para Dios como una adoración descorazonada. Nuestro amor a Dios debe ser único y nuestra respuesta también. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero, aunque parezca mentira, por culpa de nuestra ceguera y nuestro pecado, necesitamos explicar a fondo las ideas más sencillas. Necesitamos volver a poner nuestra atención en aquello que debería ser nuestro pan diario, nuestro maná celestial, nuestro devocional diario. Necesitamos aprender de la intensidad del amor que Ana demostró siempre por su Creador. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varios puntos a tratar. Número 1, con el anhelo de nuestra alma, que ese será el título de mañana, la adoración, el anhelo de nuestra alma. Dice Isaías 26, 8, 9, oh Señor, tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. En la noche te desea mi alma. El deseo profundo de nuestra vida tiene que ser la presencia del Señor. De lo contrario, nada tiene sentido. Ana anhelaba siempre estar con el Señor. Ella buscó a Dios en el día de la tribulación, cuando Dios aparentemente no la escuchaba. Y siguió buscando a Dios cuando le concedió su deseo más profundo, el de tener un hijo. No se conformó solo con las bendiciones y se apartó de Dios cuando le dio las bendiciones, como muchos hoy en día lo hacen. Ana podía haberse quedado con su hijo Samuel, porque era un regalo de Dios, pero ella lo dejó al Señor, porque había pasado toda su vida en la presencia de Dios y no necesitaba a su hijo para tener significado como persona. Para ella Dios lo era todo, antes y después. Para concluir, quiero dejarte con esto. Si nuestro deseo y nuestro norte, lo que nos guía, no es Dios mismo, todo es una hipócrita forma disimulada del legalismo religioso. Y el legalismo nos hace ciegos, nos aleja de la presencia de Dios. Isaías 1, 11 al 13 dice, harto estoy, dice Dios, de vuestros sacrificios. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Pero ¿cuántas veces nos amparamos bajo las tradiciones y el hacer lo que siempre hemos hecho y olvidamos lo que Dios espera de nosotros? Creemos que con vivir obedeciendo fríamente y sin corazón, todo va a seguir bien.
y olvidamos que es posible ir a la iglesia, cantar, trabajar, predicar, enseñar e incluso leer la Biblia todos los días, pero sin escuchar la voz de Dios. Lean Juan 5:37 al 40. Moisés y otros siervos de Dios, como dice Deuteronomio 9:25, podían pasar 40 días y 40 noches delante del Señor. Y te pregunto, y te dejo con esto, ¿y nosotros? ¿Cuál es el anhelo de nuestra alma? ¿Cuál es tu anhelo? Si te preguntara hoy directamente a ti que estás escuchando, ¿cuál es el anhelo de tu alma? ¿Es adorar a Dios o es otra cosa? Sigamos el ejemplo de Ana, la adoradora que cambió la historia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por esta historia bella, Señor, que hoy nos desmenuzaste. Así como cuando a un bebé se le da un rico alimento que se le desmenuza y se saborea, así hoy saboreamos tu palabra. Hoy nos sentaste no solo a la mesa, sino como un padre amoroso sienta a su hijo en sus piernas y le da el alimento cuando es bebé, con ese amor, con esa delicadeza, con ese cuidado. Hoy, Señor, tú lo hiciste con cada uno de nosotros. Hoy lo hiciste con cada hombre y mujer que están o estaban en una situación desesperada, triste. Hoy tú nos llamas a volver a la esencia, a adorarte, a ponerte a ti en primer lugar, a que tú seas ese anhelo, como lo veremos mañana, el anhelo de nuestra alma. Hoy nos enseñaste cómo debe ser el corazón de un verdadero adorador. Cuando tú, Señor, le das las bendiciones, no se deslumbra por las bendiciones, ni se aparta de ti por las bendiciones. Al contrario, te sirve con más amor por las bendiciones, Señor. Por las bendiciones y por lo que tú eres. Y pone las bendiciones que tú le has dado al servicio tuyo. Eso nos enseña, Señor, de que no hay nada más valioso que tú, que tu presencia. Pero ¿cuántos hombres y mujeres se deslumbran por las bendiciones? Porque se les enseña un evangelio diferente, de éxito y de prosperidad, poniendo la mirada, el enfoque en las bendiciones, y nos empezamos a hundir porque perdemos el enfoque del que da las bendiciones, del Señor que lo vale todo, del único Dios todopoderoso. La historia de Ana nos enseña muchas cosas, como ella anhelando por tantos años un hijo, y al final tú respondes su oración y ella te lo devuelve a ti para el servicio, a ti. Y cuando leemos la historia de Samuel nos impresiona porque dice la palabra que ninguna de sus palabras cayó a tierra, siempre tú lo respaldaste. Pero todo se le dio a la devoción, a la adoración de una adoradora que cambió la historia del mundo, de la humanidad para siempre, de su madre. Por eso que nunca olvidemos, Señor, que las oraciones, la adoración de una madre, de un padre, tú siempre las escuchas. No hay ninguna oración en la Biblia que un padre haya hecho por un hijo suyo o una hija suya que tú no hayas respondido. Y hoy no lo muestras, Señor, en esta historia hermosa y maravillosa. Señor, que hoy traigas consuelo y paz a todos aquellos que habían sido deslumbrados por las bendiciones, y que hagan lo que Ana, que pongamos todo a los pies del Maestro, de ti, del dador de la vida, del dador de todo, nuestro amado y Salvador Jesucristo. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.